Pues sí, un tema que, como bien lo comentábamos en alguna ocasión, iba a ir extendiéndose, iba a ir tocando diferentes aristas, involucrando cada día más a los distintos personajes, protagonistas de la geopolítica internacional. Y en el caso, por ejemplo, de Joe Biden, pues no sorprende, por supuesto, porque a final de cuentas, él junto con otros políticos, presidentes de los Estados Unidos de los últimos años, de las últimas décadas, pues representa claramente los intereses del complejo militar industrial, que es la economía, el sistema económico financiero basado en la guerra. Y como tal, por supuesto, se comporta y como tal, por supuesto, busca la manera de llevar más agua a su molino. Yo siempre me he preguntado cuánto dinero no están ganando los fabricantes de la guerra, cuánto dinero no están ganando aquellos precisamente que desarrollan armas, que desarrollan todo tipo de herramientas para presentarse en los conflictos bélicos, y cómo todo esto de una u otra manera va vinculado directamente con la economía, con el sistema financiero internacional. Hace poco, tú recordarás, Tocayo, que hubo una petición de 100.000 millones de dólares al Congreso de Estados Unidos por parte del gobierno de Biden, fundamentalmente para Ucrania y para Israel, ¿no? Una señal muy clara que había elegido una vez más seguir financiando la guerra sobre la búsqueda de la resolución de los conflictos mundiales mediante el ejercicio de la diplomacia y negociaciones de la paz. Porque a final de cuentas, uno pensaría, si de verdad quieren la paz, Estados Unidos, Rusia, China, la OTAN, que tanto pregonan y tanto aparece en sus respectivas narrativas, pues tendrían que buscarla. Y hasta cierto punto es muy claro cómo deben de hacerlo. Deben de negociar, deben de reconocer errores y deben reconocer aciertos y debe de haber, por supuesto, una autocrítica muy clara y fehaciente. Pero esto no lo hay, ¿por qué? Porque no les interesa la paz. Los mayores enemigos de la paz son aquellos que dicen buscarla y aquellos que dicen defenderla. Son estas potencias que se han enriquecido, insisto, estas oligarquías que se han enriquecido precisamente a costa de miles y miles y miles de muertes, a costa de una tragedia constante para la mayoría de los seres humanos. Eh, el apoyo, por ejemplo, de los demócratas a Israel, pues tú lo sabes mejor que yo, no es nada nuevo. Recuerdo que en el 2016, bajo el gobierno de Barack Obama, el Departamento de Estado anunció un memorando de entendimiento con Israel en el que se prolongaron por 10 años, desde 2019 hasta 2028, y que contemplaba también la entrega de 38.000 millones de dólares y que supone el mayor programa de asistencia militar firmado hasta la fecha, hablamos del 2016, por los Estados Unidos, como lo señalaron diversos especialistas, diversos analistas. Ahora, yo siempre he pensado, ¿por qué Estados Unidos apoya tanto a Israel? Yo sinceramente no creo que tenga nada que ver con un asunto religioso ya en la actualidad. Para mí me queda claro que desde un principio fue un asunto bélico y económico, el tener ahí a un aliado completamente, a un aliado ciego, a un aliado que está completamente de tu lado, que no tiene la mínima posibilidad incluso de poderse salir de esos márgenes, pues sin duda alguna es fundamental para la geopolítica y para la influencia norteamericana. Estamos hablando de una zona con muchos recursos naturales, estamos hablando de una zona con mucho petróleo y por supuesto que para Estados Unidos era elemental, fundamental tener a alguien ahí que jugara un papel dominante y a partir de ahí había que armarlo, por supuesto, había que prepararlo para enfrentar cualquier tipo de resabio y parte de ello era precisamente la guerra, porque aparte de todo, tú lo sabes mejor que yo, muchos de los israelíes que regresaron a ese levante palestino, pues en realidad no eran los israelíes originarios, digámoslo así, o aquellos que en un momento buscaban el derecho religioso, sino que ya era gente involucrada con un interés más europeo, más norteamericano, y que obviamente buscaban ya precisamente aceitar los diversos mecanismos que mencionábamos en un principio. Ahora, a mí me queda claro ahorita que mencionabas el papel de Rusia. Rusia, de una u otra manera, sabe que tiene que jugar en todo este tablero. Rusia no puede quedarse fuera del mismo, porque a final de cuentas estamos en una especie de fuercitas, estamos en una especie de disputa de quién puede más y quién tiene mayor presencia
en esa región y mucho mayor influencia. Y por supuesto que el hecho de que Estados Unidos se involucre de la manera como lo ha estado haciendo, atacando incluso a Siria, pues y obliga a los rusos a entrar directamente a la jugada. Mi gran pregunta es, ¿hasta dónde se atreverán a jalar los bigotes del gato? Porque recuerdo bien que cuando Biden se atrevió a retar a un punto máximo a Putin y Putin tomó la iniciativa de retirarse del Tratado de Armas Nucleares, de un paso hacia adelante, hacia la dirección que a nadie le conviene dar, fue Biden el que se echó para atrás. Entonces yo no sé qué tanto estos personajes de la política juegan directamente a buscar una guerra total cuando en realidad saben que lo que más les conviene es prolongar conflictos bélicos como el de Ucrania y por supuesto el conflicto entre Israel y Hamas, ¿no? Pues sí, definitivamente, y no deja de llamar la atención, querido tocayo, ver a un Biden haciendo una analogía que metodológicamente no tiene ni ningún tipo de fundamento. Iba a decir ni don ni son. ¿Por qué? Porque estamos hablando de Rusia, una potencia nuclear que le ha hecho perder la cabeza a los Estados Unidos y a los europeos, les ha hecho que se contrasten con su propia realidad, mientras que vemos a un Hamas, pues la verdad, un grupo formado por gente que nació siendo pisoteada históricamente. A veces yo me hago la reflexión, tocayo, y creo que si Simón Bolívar, Miguel Hidalgo y Costilla, Francisco Morazán en Centroamérica, el mismo José María Morelos y Pavón en México, si hubieran nacido en Palestina bajo ocupación israelí, técnicamente serían catalogados como terroristas. Claro. Entonces, pero claro, como tú bien lo dices, vemos a un Biden que da tirones, que intenta hacer justificaciones que no corresponden con la realidad para poder empujar su agenda belicista, su agenda en la que de esos tantos millones le puedan caer unos para su bolsillo de parte de contratistas que se dedican a producir o a comercializar justamente armas. Y tú que eres experto en eso, tocayo, a lo mejor a riesgo de salirme poquito del tema, pero va en esa misma dirección, pero es que también aprobaron, o más bien, también solicita Nerón Biden casi 14,000 millones de dólares para asegurar el muro en la frontera, es decir, para terminar el trabajo de Trump, a pesar de que él había dicho anteriormente que en vísperas de que vinieran Mallorcas y Blinken a México recientemente, cuando le reclamaron otros congresistas demócratas por qué seguía trazando, por qué seguía materializando el camino de Trump en cuanto al muro y en cuanto al desplegar fuerzas a las fronteras con México, él había dicho, es que ya era una partida aprobada y yo ya no la puedo cambiar, no tengo la facultad Ujú. para cambiarla, aunque sea el presidente. La partida se aprobó para eso y el tiempo llegó. Sin embargo, esta petición de presupuesto emergente, ese sí le corresponde. La pregunta es, ¿por qué 14,000 millones de dólares? Y nos pone en el lado, no lo ha dicho abiertamente, tocayo, pero tú eres el experto en eso. Pero si pide metodológicamente hablando, tocayo, comparando peras con peras y manzanas con manzanas, si pide 60,000 millones para Ucrania, es para combatir a Rusia. Si Sí. pide 14,000 millones de dólares para Israel, es para combatir a los palestinos o a Irán. Si pide 14,000 millones para asegurar el muro en su frontera sur, a pesar de que el fentanilo entra por Canadá, principalmente, entonces el otro adversario, no dicho abiertamente, es México. Y el argumento que están utilizando los demócratas es para tranquilizar a los estadounidenses, pero el argumento que están utilizando los republicanos es el tema de ir a México, entrar a México con una fuerza militar y descabezar a los carteles de la droga e incluso denominarlos terroristas para entonces poder justificar una futura ocupación. No pinta nada halagüeño el panorama ni con demócratas ni con republicanos en el mediano plazo para México, tocayo. Fíjate que yo siempre he creído, tocayo, que el doble rasero y la hipocresía siempre guían la política exterior estadounidense.
Y, por ejemplo, para vincular estos temas, la ayuda militar de Estados Unidos a Israel ha pasado y sigue pasando por alto los estándares de derechos humanos, de democracia que se exige a otros países, sobre todo que exige el tío Sam. Aquí es muy importante recordar que el Estado de Israel ha violado permanentemente las resoluciones de Naciones Unidas sobre los territorios de Palestina y es el responsable de una larga lista de violaciones a los derechos humanos del pueblo palestino que incluyen asesinatos extrajudiciales, tortura, la presión política de más de 5.200 palestinos. A estos hay que sumarles, por supuesto, los 5.9 millones de refugiados palestinos que había antes del 7 de octubre pasado. Todo esto de acuerdo con datos de la ONU, no es una opinión, es información. Y el ataque de Hamas sí es condenable en lo que concierne a la muerte de civiles sobre la base de su obligación también de respetar los derechos de la guerra, pero lo mismo se debe de aplicar para el Estado de Israel, que durante años ha violado de forma sistemática los derechos humanos y el derecho internacional humanitario de los palestinos. Entonces, aquí también es necesario recordar que en la situación del pueblo palestino, lo que dice el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es esencial, que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. La leo tal cual. ¿Esto a qué nos lleva? A llegar a la conclusión de que Estados Unidos e Israel, por supuesto, violentan constantemente todo ello y que Israel es el responsable directo del alzamiento de Hamas, quienes con razón se han rebelado en contra de una opresión que vive el pueblo palestino o que vive tan solo el sector o el ala que representa Hamas. Y esto sin el afán de justificar, insisto, ningún acto de terror, ningún acto de barbarie, simplemente de entender por qué razón reaccionan como reaccionan los protagonistas de esta historia. Y esto me lleva precisamente a lo que me preguntabas. Yo, si te soy honesto, siempre he creído que este concepto de Estados Unidos de narcoestado y de invadir México es una de esas grandes, grandes piñatas, es decir, es pirotecnia verbal, en pocas palabras. Estados Unidos yo creo que nunca se atrevería a invadir México para ese tipo de situaciones. Tal vez lo haga para quitarnos los recursos naturales, que a final de cuentas sería lo que realmente a ellos les iba a interesar, no controlar a los cárteles de la droga que ellos mismos han creado. Entonces, dentro de esa enorme hipocresía que maneja la política exterior norteamericana, el hecho de pensar en una invasión a México tiene más que ver con lo que está sucediendo en el aspecto electoral de aquel lado de la frontera, de que este sector norteamericano, por supuesto, de votantes, se sienta escuchado, se sienta respaldado por su administración, por sus respectivos candidatos, que le hacen ver la posibilidad de descabezar a los brutales cárteles de la droga mexicanos y de invadir, por supuesto, a ese vecino corrupto que no hace absolutamente nada para detener el flujo de la droga que está matándolos a todos y cada uno de ellos y que ha generado esta gran crisis de salud pública. A mí me parece que de Estados Unidos en torno a México no pasará de ese discurso, y no porque no quieran hacerlo, no puedan hacerlo, sino porque no les interesa hacerlo. No olvidemos que Estados Unidos siempre antepondrá sus propios intereses y el invadir México no es algo que les pueda traer a ellos un gran dividendo ya en la práctica. ¿Por qué? Porque descabezar a los cárteles lo hace cada vez que quiere. Esa es la verdad de las cosas. Detiene a sus líderes, detiene a sus dirigentes, como ahora detendrá seguramente a todos los chapitos, y posteriormente llegará a un acuerdo con ellos, como ha sucedido con todo mundo, pero ya mediáticamente y presupuestalmente garantizó buenas entradas para sus agencias de inteligencia. Y así sucesivamente, conforme vayan apareciendo nuevos narcotraficantes, actores prefabricados por los estados, los irá descabezando. En el tema, por supuesto, de la distribución de la droga, también es una enorme hipocresía, porque si hay alguien que utiliza la droga como una forma de control social, es Estados Unidos. Y nada más hay que ver lo que pasa en Kensington, lo que pasa en Skid Row y muchas otras ciudades o lugares de la Unión Americana, en donde está lleno de gente que es adicto o adicta a algún tipo de droga, de opiáceo y demás, y que esos son pues precisamente distribuidos por ONGs que responden financieramente al gobierno de los Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos utiliza, por supuesto, la droga como una forma de control social. Y este punto final que mencionábamos del terrorismo, a mí me encanta que Estados Unidos, y lo digo de manera sarcástica, siempre está tachando a todo mundo de terrorista, ¿no? Cada país o cada grupo o cada personaje que no
se amolda a los intereses norteamericanos, ya es un terrorista. Pero, caray, ahí están los datos. Cada vez se disminuye más el margen de entre tiroteos, por ejemplo, en la Unión Americana, y protagonizados por personas blancas principalmente, por gente nacida en la Unión Americana, que pueden traer el apellido Cruz, por ejemplo, pero que son completamente norteamericanos de formación, y que a ellos no los llaman terroristas, los llaman tiradores, por ejemplo. No fue un tirador, fue Francotirador. un francotirador, fue el otro día utilizaron, no me acuerdo qué término, pero jamás les dicen terroristas, y aún cuando están generando terror. Y hay un dato muy interesante, Tocayo, con esto me callo. eh, Cada vez que hay un tiroteo en Estados Unidos, lejos de fortalecer las reglas, en muchos lados las hacen más flexibles de la Unión Americana, pero además se da una especie de compra de pánico de la sociedad norteamericana y va directamente a adquirir más armas para sentirse más segura. Es decir, quien gana hasta con las balaceras son los fabricantes de armas. Entonces me parece que es un reflejo muy claro de qué tipo de país es Estados Unidos, que ve prioritariamente por esos intereses financieros en donde se enmarca el narcotráfico, en donde se enmarca la inmigración, y que como tales sabe perfectamente que, pues sí, hay que detener al narco, pero no hay que detener al narcotraficante, y hay que criticar a los países que no hacen nada por la migración, hay que hacerla ilegal, pero también hay que dejarla fluir para que los grandes empresarios tengan mano de obra barata. Entonces, yo creo que por ahí partiría. Es una enorme hipocresía la política exterior de los Estados Unidos, y de ahí precisamente que en el tema México yo siempre he pensado que hay que irse con cuidado, porque lo que ellos buscan e intentan no lo harían de manera para mí tan burda, lo buscarían de otras formas a través de los intereses que tienen asentados en nuestro país, ¿no? Es que duro, qué fácil lo dices, qué duro se escucha, pero sí, tienes definitivamente razón, mi querido tocayo.